Hola, ¿qué tal? Nos vemos nuevamente. Soy Emilio Ferrer Rodríguez, estudiante del 10º semestre de la carrera de Diseño Multimedia. Y a lo largo de este semestre hemos revisado diversos materiales que nos brindan la información necesaria para poder llevar nuestro sistema financiero personal estable. Hemos comprendido a través de videos, las bases y cómo funcionan las instituciones que se encargan de manejar este sistema en nuestro país. Y también hemos puesto en práctica nuestros conocimientos y aprendizajes resolviendo y analizando el caso de María Hernández y asociados. Ha sido un camino largo y no negaré que algo complejo, al menos para mí. Pero pese a ello, he logrado aprender demasiado sobre una de las áreas que más temor me daban miedo, ya que se me hacía demasiado complicado. No creo que me haya vuelto en un experto, pero cada vez tengo más herramientas para poder defenderme en este medio. Ahora, si nos vemos aquí no es de gratis, ya que en esta ocasión para la materia de finanzas personales analizaríamos 5 lecturas del Harvard Business Review, siendo estas: ¿por qué las plataformas de cripto descentralizadas resisten el derrumbe?, la supervivencia de los más ricos, usted tiene más capital del que piensa, la necesidad existencial y por último, evaluar la oportunidad. Al igual que en anteriores ejercicios, resumiremos cada una de las lecturas, hablaremos de cómo esas impactan en mi vida y qué mensajes busca darnos, por lo que sin más que decir, comencemos, ya que esta vez será algo extenso. Primera lectura: ¿por qué las plataformas de cripto descentralizadas resisten el derrumbe? En 2022 el mercado cripto sufrió uno de los mayores golpes, ya que la caída de valor fue muy marcada. Pasaron de 2.9 billones de dólares en noviembre del 2021 a alrededor de 800 millones de dólares un año después. El caso fue tan problemático que muchas plataformas fueron demandadas y acusadas de graves como fraude. Para muchos esto marcaba el fin de las criptomonedas, ya que pareciera que este sistema era un castillo de naipes que en cualquier momento podría caerse. Sin embargo, este embrollo no afectó en sus cimientos. ¿Fue un caso de pérdida enorme? Sí. Pero esto fue en un sector específico de instituciones centralizadas y poco transparentes, lo cual no permitía que los clientes entendieran el riesgo que asumían, vendían operaciones que aparentaban ser mejores que lo que ocultaban niveles de riesgo elevados. Por lo que ahora queda ver qué causó todo este conflicto más a detalle y cómo las DeFi son una buena opción para aprovechar los beneficios cripto. La competencia y la falta de transparencias en la Web 3. Hay que ver que en las plataformas establecidas de la Web 2.0 y en las instituciones financieras tradicionales, los datos de activos se guardan en lo que se conoce como jardines cerrados, por lo que transferirlos implica acciones complicadas y costosas, y una vez te llegue, sigue siendo complicado el transferirlas nuevamente. Mientras que las criptofinanzas facilitan todo este proceso, ya que usan la tecnología de cadena de bloques, o mejor conocida como blockchains, las cuales son públicas e interoperables, lo cual facilita aspectos como el cambio de plataforma, costos bajos, el usuario tiene el control de sus activos y no necesita avisar a la plataforma cuando cambiar a otra. Lo cual a su vez causa algo curioso, es que como no hay mucha distinción entre plataformas, estas tienen una competencia agresiva, no solo para conseguir usuarios, sino para conservarlos. La competencia intensa puede generar problemas donde para mantener usuarios las firmas pueden llegar a ofrecer propuestas atractivas, mientras ocultan riesgos potenciales que estas implican. Cuando las fuerzas económicas buenas se echan a perder. Podemos ver ejemplos como Celsius y Voyager Digital, quienes ofrecían rendimientos increíblemente atractivos para los depósitos de los clientes, sin informar sobre el apalancamiento extremo y el riesgo que asumían para lograr esos retornos. Anchor, formada por Terraform Labs, ofrecía a los consumidores rendimientos insostenibles para sus depósitos en un intento de aumentar la demanda de su criptomoneda, mientras FTX atraía usuarios al prometerle descuentos en operaciones con criptoactivos, pero en realidad destinaban miles de millones de dólares de los fondos de los clientes para subsidiar las pérdidas de una empresa afiliada. Con esto podemos ver que el problema nace cuando estas empresas comienzan a realizar acciones a espaldas de los usuarios, teniendo nula transparencia. Ahora, ¿en qué se diferencian las DeFi? Estas plataformas manejan criptoactivos y otros activos a través de protocolos que almacenan simultáneamente en miles de computadoras y usan la cadena de bloques para acordar los mismos resultados cada vez que se ejecuta el código. Estos protocolos permiten la creación de mercados, cierre de operaciones, procesamiento de pagos y el otorgamiento de crédito, igual que las plataformas centralizadas, pero sin intermediarios, debido a que funcionan por infraestructura pública, abierta, descentralizada. Su funcionamiento resulta consistente y auditable, haciendo que todas las transacciones sean observables. ¿Qué aprendí de esta lectura y cómo lo implemento en mi vida? Puede que parezca poco, pero en realidad fue complicado asumir toda la información conseguida en esta primera lectura, por lo que decidí rescatar la información básica que nos ayudara a comprender de mejor manera lo que involucra este mundo de cripto y DeFi. Creo que todos hemos escuchado sobre este mundo, y una de las cosas que más me evitaban acercarme es el conocimiento que tengo sobre el tema y los posibles riesgos que estos pueden traer, los cuales, como en todo, existen. Sin embargo, el enfoque en explicar todo el texto, el cómo funciona, ayuda a saber cuándo ciertas acciones de estas compañías deben de marcar red flags sobre qué tan confiables son,
Además de ser un buen estudio de cómo al final, por más que busquen ocultarlo a través de promesas falsas, las compañías que caigan en estas malas prácticas terminarán cayendo por su propio peso. Lamentablemente en el camino se llevarán consigo muchos usuarios inocentes, y esto remarca que uno siempre debe de estar informado. Segunda lectura, la supervivencia de los más ricos. Dentro del sector económico existen dos corrientes de pensamiento que en base parecen ser opuestas. La hipótesis de los mercados eficientes, que asumen que los participantes son racionales, actúan en base a sus intereses y que toman decisiones matemáticamente útiles. Y la hipótesis de la economía del comportamiento. Aquí se consideran las burbujas, caídas, pánicos, manías y otros fenómenos como evidencia de una irracionalidad. Sin embargo, los mercados eficientes y la economía del comportamiento pueden coexistir en el mismo universo, en el cual tanto los mercados como el comportamiento de sus participantes evolucionan. Aquí vemos lo que se conoce como la hipótesis de los mercados adaptativos. Este parte de la premisa de que el comportamiento individual es una colección de reglas generales o heurísticas, generadas por un proceso de selección natural. Como en la naturaleza, los inversionistas aprenden a comportarse de maneras que conducen a la supervivencia. Si el ambiente se mantiene tranquilo y estable, terminaremos con heurísticas apropiadas para tal ambiente. Si este se vuelve a cambiar, ciertas heurísticas dejarán de ser útiles. Aquellos que se adapten al entorno mediante el desarrollo de un mejor conjunto de heurísticas prosperarán. Las riquezas de las dinámicas de mercado provienen de las interacciones de las personas con heurísticas diferentes, de un modo muy similar a la forma en la que la riqueza de los economistas naturales es creada por las interacciones entre diferentes especies. Ahora, ¿qué aprendí de esta lectura y cómo lo implemento en mi vida? Rescatando lo más esencial e importante de la lectura, aquí es curioso cómo, usando una hipótesis ya existente y conocida como lo es la teoría de la evolución de Charles Darwin, se hace un paralelismo entre el comportamiento natural con el comportamiento de los economistas e inversionistas. Esto desde una perspectiva donde, dependiendo del ambiente económico, uno se debe adaptar y evolucionar para prosperar y no quedarse atrás. Esto nos hace reflexionar en cómo hay que aprender a leer cuáles son las modas y hacia dónde apuntan las tendencias, para así poder tomar las decisiones financieras correctas. Algo que me gustaría resaltar es que muchas veces la teoría de Darwin es mal interpretada diciendo que el más fuerte es el que sobrevive, cuando en realidad es el que mejor se adapta. Y en las finanzas, pese a lo que dice el título de la lectura, aquí no gana el que tiene más dinero, sino quien se adapta mejor al movimiento de los mercados. Tercera lectura, usted tiene más capital del que piensa. Varios han sido escándalos causados por la delegación de autoridad, donde se toman riesgos sin la comprensión o autoridad apropiada, pero rara vez se reconoce la enorme oportunidad estratégica que la alta dirección y el consejo de administración están dejando pasar por no prestar atención a la forma en que sus empresarios gestionan los riesgos. En la mayoría de las grandes empresas, el capital propio se suele usar para absorber una gran cantidad de riesgos que la empresa no soporta. Si consigue desprenderse del riesgo que no agrega valor o pasivo, una empresa podrá utilizar el capital propio existente para financiar muchísimos más activos y actividades que sí agregan valor con respecto a sus competidores y sus acciones. El potencial para crear valor para los accionistas mediante la ingeniería financiera es enorme, y la ingeniería financiera inteligente puede servir para liberar el capital propio para inversiones estratégicas, permitiendo a una empresa financiar más crecimiento con agregación de valor por la misma cantidad de capital. Los riesgos de agregación de valor contra los riesgos pasivos. Los ejecutivos están habituados a pensar en la estrategia en términos de ventaja. ¿Qué activos y capacidades poseemos que nos permiten hacer las cosas mejor que nuestros rivales? La literatura sobre la estrategia refleja en este marco donde términos como ventaja competitiva y competencia central implican que no todos los activos y actividades de una empresa crean valor, aunque los ejecutivos olvidan que la misma decisión sobre ventaja comparativa puede hacerse sobre el riesgo de una empresa. Un ejemplo sería cómo los bancos tradicionales asumen esencialmente dos clases de riesgos asociados a la capacidad de los bancos para encontrar y atender clientes, siendo estos riesgos de agregación de calor al asumirlos y gestionarlos. Los activos y actividades asociados con éxito de los bancos pueden crear retornos por sobre el costo del capital. La otra clase emana las diferentes necesidades de los clientes. Enumerar todas las fuentes de riesgo. Las herramientas de modelamiento que permiten a las empresas cálculos de los requerimientos de capital propio se basan en el concepto del valor en riesgos, o VAR, una medida de dólares del registro total de la empresa. Aplicar una herramienta VAR implica estimar la totalidad del valor del portafolio de negocios de la empresa y calcular a partir de ahí la máxima pérdida de potencial en el valor de sus activos de la empresa, probablemente soportando en un periodo de tiempo dado y dentro de un nivel de probabilístico de confianza dado. Las empresas con costos de capital promedio ponderado, o WACC por sus siglas en inglés, relativamente altos no necesariamente requieren más capital que las empresas con costos de capital relativamente bajos. Esto se debe a que el WACC está determinado no por el riesgo total de la empresa, sino por su cantidad de riesgos sistemáticos, medido por la sensibilidad del valor de los activos de las empresas, los cambios de los precios generales del mercado de valores. Liberar a los bancos.
Hace un cuarto de siglo, la única forma en que los bancos podían gestionar riesgos de tasas de interés sin afectar negativamente el lado de agregación de valor de su negocio era establecer grandes provisiones de capital o desarrollar habilidades en el pronóstico de fluctuaciones de las tasas. Entra aquí en escena el swap de tasas de intereses, un contrato bilateral en el que dos organizaciones se acuerdan intercambiar flujos de caja. El banco puede intercambiar esas entradas de efectivo con un fondo de pensiones que quiera pagos de intereses a tasa fija para cubrir sus obligaciones de largo plazo. A cambio, el banco recibe los flujos de caja e intereses de tasas flotantes aplicados a la misma cantidad principal que el préstamo. La belleza del contrato de swap es que no es invasivo. Un banco puede despejarse de su riesgo de tasas de intereses sin afectar a sus clientes. Escapar a la tiranía del límite de crédito. Cuando más un banco presta a un cliente individual, más expuesto queda el riesgo de que el cliente caiga en incumplimiento. Para mantener controlada esa exposición, los bancos tradicionalmente han puesto límites formales en la cantidad de dinero que prestan a cualquier cliente. Sin estos límites, los bancos se ven forzados por los reguladores a levantar más capital propio. Pero un nuevo tipo de derivado llamado el swap de incumplimiento de crédito libera en gran medida a los bancos de la tiranía de los límites de crédito. Esto se asemeja a una póliza de seguro en que un banco pagará el equivalente a una prima de su contraparte a cambio del derecho de la devolución completa de un préstamo si el prestatario cae en incumplimiento. El dinero invertido en primas no puede ser invertido en adquirir nuevas cuentas, pero el costo del seguro proporcionado por el swap suele ser considerablemente más bajo que el costo de proporcionar el mismo seguro mediante el capital propio. ¿Qué aprendí de esta lectura y cómo lo implemento en mi vida? Aquí aprendemos sobre las diversas opciones que las empresas pueden tener para no poner en juego el capital que tienen, cómo acceder a estos apoyos y cómo estos suelen ser usados además de las estrategias que se pueden seguir, dejándonos ver que siempre hay otra oportunidad para evitar caer en riesgos que comprometen la integridad de la empresa. Lo importante de siempre generar activos como inclusive dentro de las crisis y de las pérdidas se puede sacar provecho, cambiando siempre la perspectiva hacia una búsqueda de oportunidades. Sin embargo, siempre ser cuidadosos al respecto, ya que si no se manejan adecuadamente, podemos confiarnos y caer en errores bastante peligrosos. Cuarta lectura, la necesidad existencial de un cambio en la mediana edad. Partimos de la premisa plantada por Elliot Yates, el cual implementó el término de crisis de mediana edad. Durante esta crisis nos enfrentamos a nuestras limitaciones, posibilidades restringidas y la noción de nuestra mortalidad. A medida que aumenta la esperanza de vida, los cambios en la mediana edad se convierten en una necesidad existencial para muchas personas de negocios. De estos se extienden dos mitos. El primero señala que la mediana edad es el comienzo del ocaso basado en concepciones históricamente obsoletas. Y el segundo es la idea de que en la mediana edad ocurre una transformación mágica. Creer en cualquiera de estos dos mitos impide un cambio exitoso en la mediana edad. Aquellos capaces de ver más allá de estos mitos pueden lograr cambios satisfactorios en sus carreras. Para ello, hay que refutar cada una de estas ideas. Y con esto no se busca restarle la importancia a los problemas objetivos que surgen durante esa etapa. Las dudas de cómo al envejecer se puede mantener el nivel de vida al que la mayoría está acostumbrado. A esto hay que agregarle que el entorno cultural complica que la gente mayor a 50 años consiga trabajo. Muchas veces se hace de lado las ventajas que se adquieren en la mediana edad, como la capacidad de poner en perspectiva los problemas que van surgiendo, lo cual permite a ejecutivos lidiar con problemas inmediatos con muchísima más calma y mayor seguridad en ellos. Dejamos de motivarnos por las carencias y ahora esta surge la necesidad de realizar integralmente nuestro mayor potencial. Al final se cree que las posibilidades se pierden con la juventud, cuando en realidad esta etapa nos libera de presiones como el pensar que no somos buenos en nada y de siempre probar que somos buenos en todo. Se goza de una libertad que solo el conocimiento personal de años puede brindar. ¿Qué aprendí de esta lectura y cómo lo implemento en mi vida? Actualmente tengo 24 años de edad y conforme pasa el tiempo me aterra que cada vez el hecho de que queda menos tiempo. Trato de equivocarme siempre lo menos posible porque busco probarme cada vez más que no soy un bueno para nada. Sin embargo, esa lectura me ayudó mucho a ver cómo en mi juventud debo de equivocarme lo más posible para que en una etapa mayor pueda gozar y demostrar toda la experiencia que he adquirido con el tiempo. Ninguna época es mejor que la otra, simplemente cada una de los enfoques son diferentes. Y el aprovechar cada una nos ayuda a ver lo pleno que podemos ser en cualquier ámbito, en este caso, en los negocios y las finanzas. Quinta y última lectura, conceptos de valorización, evaluar la oportunidad. Siempre se va a comprar un negocio de cualquier magnitud, surge una pregunta, muy básica pero importante. ¿Cuál es su valor? Para ello hay que considerar varias precauciones, ya que el verdadero valor de una empresa nunca se conoce con certeza. Se puede aproximar, pero nunca será exacto. Los problemas de valorización surgen con una empresa pequeña, ya que estas no poseen como tal acciones que cotizan en la bolsa. En esos casos, la compraventa diaria establece el precio de las acciones. Ese precio, multiplicado por el número de acciones en circulación, sentaría las bases de su valor. Una forma de asignar el valor es por medio del valor de sus activos presentados en las siguientes formas. Valor contable del patrimonio. El valor contable del patrimonio es el enfoque de valorización más simple y usa el balance como la fuente principal de la información de las fórmulas.
Una forma de asignar el valor es por medio del valor de sus activos, presentando las siguientes formas. El valor contable del patrimonio. El valor contable del patrimonio es el enfoque de valorización más simple y usa el balance como la fuente principal de información. La fórmula es la siguiente: es el valor contable del patrimonio total de los activos, que es igual al total de activos menos el total de pasivos. Una forma de asignar el valor es por medio del valor de sus activos, presentando las siguientes formas. El valor contable del patrimonio. El valor contable del patrimonio es el enfoque de valorización más simple y usa el balance como la fuente principal de información. La fórmula es: el valor contable del patrimonio es igual al total de activos menos el total de pasivos. Aunque puede ser poco realista, debido a que se pueden sospechar de cuentas por cobrar. Si hubiese cuentas incobrables, el inventario puede carecer de valor o ser menos valioso de lo que se declara en los libros, y las propiedades, plantas y equipos netos de amortización también deben de examinarse de forma minuciosa. Valor de liquidación. Intenta restablecer los valores del balance en términos del efectivo neto que se producirá si los activos se vendiesen en una ventana rápida y todos los pasivos de la empresa se saldrán o liquidarán. Valor de reposición. Este método simplemente estima el costo de reproducir los activos de la empresa y como aspecto negativo ni el valor contable del patrimonio ni el valor de la liquidación reflejan el valor de mercado real de los activos. ¿Qué fue lo que aprendí de esta lectura y cómo lo implemento en mi vida? No estoy seguro de si en algún momento estaré en posición de comprar alguna empresa grande o pequeña, pero aún así conocer diversas formas de encontrar el valor de algo es necesario para así evitar llegar a pagar de más o inclusive si a ti te están comprando la empresa que te dé de menos. Esto siempre será algo variante y no muy exacto, pero al menos permite defenderte en esta clase de negociaciones. Conclusiones finales de las lecturas. Creo que ha sido la actividad más extensa que me ha tocado y también más compleja. Las lecturas en serio que poseen una cantidad de información muy importante e interesante. El resumirla y hallar los aspectos más sobresalientes fue una labor algo difícil, ya que nos alejamos de términos y explicaciones bases y generales para adentrarnos finalmente en la complejidad que cada una de las situaciones, sucesos y planteamientos nos ofrecen. Ya no solo vemos el funcionamiento de algo lógico de un sistema base, ahora nos acercamos la lupa en cada engranaje de esta maquinaria para ver cómo el movimiento de cada una afecta y mueve lo demás. Pasamos desde el mundo cripto, sus peligros, pero también la ventana de oportunidades que ofrece, además de que malas elecciones pueden hacer caer en un sistema que aparentemente ofrece puras ofertas de ensueño. El cómo el dinero en débito y crédito se complementan y cómo de forma estratégica muchas veces es mejor optar por no gastar los fondos propios de la empresa. Inclusive nos centramos en cómo el sistema social y la percepción psicológica de la edad sobre cómo la vejez nos limita, en vez de retenernos, debería de animarnos a abrazar esta etapa como un punto alto en nuestra vitalidad humana. Cada vez veo como temas que parecieran poco relacionables entre sí tienen un impacto en cada aspecto, demostrando la complejidad de las finanzas. Con todo esto creo que dejo muy en claro el impacto que estas lecturas tuvieron en mí y me dejan ansioso por ver qué me depara futuro en esta clase. Sin nada más que decir, me despido. Espero le haya agradado este resumen y también espero nos volvamos a ver por este medio. Gracias.